Padre Santo, te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra tú obres en la vida de todos nosotros y nos transformes a través de ella. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos y por cambiarnos, transformarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Últimamente hemos estado hablando de los atributos de Dios. Y algo que tenemos que recalcar, o que quiero recalcar, es que cuando nosotros no conocemos a Dios como Él quiere que lo conozcamos, y por eso se revela en su palabra. Cuando nosotros no conocemos a Dios por medio de conocer sus atributos, por medio de conocer sus características, por medio de saber cómo es Él, la reunión de todos sus atributos es lo que se le llama la gloria de Dios. Es todo reunido ahí, la gloria de Dios. Es la reunión de todas esas características, no sé cuál sea la palabra para usar esos atributos que los reflejan a Él, y saber que cada uno de esos atributos son infinitos y que ninguno existe sin el otro. No existe amor sin perdón, no existe ira sin juicio, no existe poder sin misericordia. Todos están interrelacionados y todo es lo que forma la gloria de Dios, todo eso es lo que Dios es. Entonces, cuando no conocemos a Dios, así como dije, estaremos tentados a crear un Dios a nuestra imagen. Porque en general sabemos que hay un Dios, toda la gente sabe, puede deducir fácilmente de que existe alguien allá superior, un Dios. Y pertenece a alguna iglesia o lo que sea. Y sí, yo creo que existe un Dios. Pero cuando no lo conocemos, entonces estamos, nuestra tendencia pecaminosa, imperfecta, tenemos la tendencia a generar un Dios con unas características tales que se acomodan al Dios que yo quiero. Hacemos a Dios a nuestra imagen, siendo que fue Él el que nos hizo a su imagen, pero nosotros creamos un Dios a nuestra imagen. Que Dios perdone todo lo que yo haga, pero que a veces lo desobedezca, así sea conscientemente. Él es amor y Él me perdona. Él conoce mi corazón y sabe que yo por qué hago esto. Y Él debe castigar a ese, porque Él es justo. Pero a este, no tanto, Dios, tranquilo, esto no fue. Alguna explicación será. Armamos a un Dios a nuestro gusto. Y a eso Dios le llama idolatría, porque en ese momento estaríamos adorando a un Dios que no es Dios. No es el Dios verdadero. Otra consecuencia de no conocer los atributos de Dios es que no podemos apreciar la verdadera magnitud de su Hijo, de lo que hizo su Hijo cuando vino a la tierra. No comprendemos el gran significado que tiene eso, el solo hecho de Él venir acá, Emmanuel, Dios con nosotros, el hacerse humano, eso ya solo es una cosa grandiosa. Y por lo tanto, al no poder entender la magnitud de la obra de Cristo Jesús, tampoco podremos entender cuál es la magnitud y el milagro que es el que nosotros podamos ser salvos.
¿Y qué es ser salvo? Pues lógicamente de que no vamos a pasar la eternidad en el infierno, que es el destino para todos los pecadores. Y nosotros que somos pecadores. Pero por la obra de Cristo nosotros podemos no pasar la eternidad en el infierno, sino en la presencia de Dios. Pero al no conocer a Cristo, al no conocer a Dios, al no conocerlo a Él bien, pues no le damos tanta importancia. Ah, sí, es que ser salvo es ir allá a la iglesia, ser salvo es leer de vez en cuando la Biblia o cosas así. No, ser salvo tiene un significado gigantesco que nosotros nunca podremos comprender bien. Hay muchas personas, incluso predicadores, que cuando hablan de Dios, ¿sí?, se limitan a presentarlo como el Dios amoroso, el Dios perdonador, el Dios comprensivo, el Dios que está contigo para ayudarte en todas las circunstancias. El papel principal de ese Dios es solucionar nuestros problemas y proveernos, darnos lo que deseamos. Ese es el papel de Dios. Y así es presentado en muchas situaciones y por muchas personas. Y prácticas de evangelismo que hay en que Dios te ama, Dios te va a solucionar todo. Hasta hoy fueron tus problemas. Si tú lo recibes en tu corazón y listo, de aquí para adelante, hechos. Nada más que hacer. Ya. Y es obligación de Dios proveerte, sanarte, apoyarte, todo. Así se presenta Dios muchas veces, con otras palabras, lógico. Por eso nuestra oración se limita a lo que muchos llaman la oración de la oveja. Lo hablábamos hace un tiempo. ¿Qué es la oración de la oveja? Porque se limita nuestra oración no a pedirle incluso, sino a ordenarle. Dios mío, cuídame, bendíceme, provéeme, protégeme. Es la oveja, esa es la oración de la oveja. Todo para mí. Yo peco, pero eso no importa. No se tocan los demás elementos de la oración, como el enaltecerlo, el reconocerlo como lo más grande que existe, el entender de que Él es soberano sobre todo y que nosotros somos unos simples pecadores que no merecemos sino el castigo eterno. Porque por un solo pecado nosotros deberíamos estar allá. Debemos reconocer nosotros en todo momento de que nosotros no somos nada. No somos sino unos simples pecadores que no merecemos sino el castigo eterno. Pero nunca se oye eso en las oraciones, ni en las predicaciones, ni en la presentación de Dios. Cuando algunas veces se habla de que Dios es un Dios que aplica justicia y que castiga al pecador, derramando su ira sobre él, se trata de minimizar y como que disculpar a Dios. No, Dios no es así. Dios no tiene ira, no, la ira es cosa mala, eso no. No, Dios con ira. Terrible cosa es caer en las manos, en la ira de Dios. Entonces se trata de minimizar, de disculparlo, diciendo que sí, Dios demostró su ira y su enojo, pero eso son cosas del Antiguo Testamento. Eso, ahora estamos en la época de la gracia y del amor de Dios a todos los hombres, y Él está aquí para solucionar mis problemas financieros, mis problemas
con mis hijos, con mi esposa, con mi patrón, con lo que sea. Él está para eso. Pero ahora estamos en la época de la gracia y Dios está para eso. Para bendecirnos. Pero vamos a ver algunos pasajes. Voy a leer algunos versículos donde veremos qué dice la palabra de Dios sobre todo esto. Dice en Génesis 18:25, el Dios de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, ¿por qué hablo de justo? Porque ¿por qué escojo estos versículos? Porque la predicación de hoy la he llamado justicia e ira divinas. La justicia y la ira de Dios. Dios es un juez, sí, y declara a alguien culpable y le da castigo, y con ira. Es Dios. El Dios de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, dice Génesis 18:25. Dios es el juez. Salmos 75:7. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, dice el Salmo 82:8. Dios es el juez de todos. Eso está en Hebreos 12:23. Dios es el juez. No, que juez, Él es nuestro Padre y Él nos comprende. Ahora, vamos a leer un pasaje donde podemos apreciar la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Vamos a leer Primera de Crónicas, del 1 al 12. Okay. Primera de Crónicas 1 al 12, lo voy a leer relativamente rápido y nos detenemos ahí en algún versículo. Primera de Crónicas 13, del 1 al 12. El cuadro es el siguiente. Israel había perdido los filisteos. Habían tomado el arca de Dios. El arca es el símbolo sagrado de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Ahí eso era absolutamente santo. Dios dictó cómo tenían que construir el arca y qué debería contener el arca. Y eso era algo súper especial y era santo para todo el pueblo de Israel. Era la presencia de Dios en medio de ellos. Es Dios mismo ahí. Así se consideraba el arca, ¿sí? El arca. Entonces, la había perdido Israel en la guerra y se la habían llevado. Perdieron lo más hermoso que Dios les había dado. Dios utilizó su poder e hizo varias cosas para que los mismos que la habían llevado se vieran obligados a devolverla. Y la devolvieron. Y la dejaron en cierto sitio. Nosotros no queremos esa arca, ténganla. Por todo lo que les pasó por tener el arca. La devolvieron. Ahí está su arca. Entonces, eso fue en la época de David. David entonces dijo, no, después de un tiempo, dijo, no, vamos a llevar esa arca a Jerusalén. Vamos a llevarla allá. Entonces dispusieron todo para llevar esa arca a Jerusalén. Y eso fue lo que hicieron. En ese momento en que están llevando el arca a Jerusalén es que sucede este evento, este pasaje. Yo lo voy a leer para que ya tengan ustedes el marco, lo podamos entender mejor. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Vamos a llamar a todo el mundo. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella.
Y dijo toda la asamblea que se hiciese así. Todos lo aprobaron porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Lo pusieron en un carro nuevo, en una carroza nueva. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa y Ahío formaban parte de, primero que todo, de la tribu de Leví, que era la tribu de Jacob, que era la encargada de hacer todo lo referente al templo, a cuidar los elementos, y había ordenanzas muy precisas, detalladas de cómo se deben cuidar las cosas del templo, de cómo se debían cuidar las cosas sagradas, detalles muy ínfimos que se pueden leer en Levíticos y demás, ordenanzas específicas. Y entonces ahí iban cargando o llevando el arca, iban dos de ellos, de los levitas, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Eso iba todo a un festejo adelante, llevando el arca, que iba Dios. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Iban por el camino, en la carroza. Y los bueyes ahí, el mal camino y toda la cosa del mal camino, entonces los tropezaron, y empieza el arca a hacer así, wow, se va a caer. Y entonces Usa, el encargado de llevar eso, Usa, dijo, no, se va a caer. Y sostuvo el arca para que no se cayera y se profanara al tocar el arca el suelo, sucio, lleno de polvo, de lodo. Lo haría cualquiera de nosotros. Una reacción normal, ¿sí? Pero miremos lo que sucede. Entonces, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Dios lo mató por haber puesto la mano y sostener el arca para que no se cayera. ¿Cómo así? Eso no fue Dios, eso fue algo que le pasó a este tipo y murió ahí en ese momento, porque no es lógico, no es lógico. Esto termina diciendo, David tuvo pesar, para mostrarle que sí fue así la cosa. El versículo 11 dice, David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día. David temió a Dios aquel día. Me gusta mucho esa finalización del pasaje. David temió a Dios en ese día, se dio lo grande, lo perfecto, lo santo, lo inmaculado, lo perfecto que es Dios. Que ni esto, ni esta puede pasársele a él. Nada. Había ordenanzas específicas de cómo manejar el arca. ¿Sí? Nadie va a tocar esta arca. Incluso para transportarla de un sitio a otro,
Que nadie dijo que la llevaran en bueyes, en una carroza. No. Eso hay que llevarla caminando. Y para poderla llevar caminando y que nadie la tocara, el arca tenía unas argollas o algunos orificios para atravesar dos varas largas y que la pudieran cargar sin tocar el arca. Esa era la orden específica. Nadie va a tocar el arca. Pero David, no, llevémosla. Y para que nos rinda un poco más, pues llevémosla en una carroza, porque siempre es pesado, cansón. Ok, llevémosla en una. Desobedeciendo las órdenes específicas de Dios. Dios castigó al pueblo de Israel en la persona de Usa y le quitó la vida por desobedecer. Cualquiera de nosotros dirá, wow, pero solo por eso. No, ese es un Dios que no es mi Dios. Ese es otro Dios. Eso no es un Dios justo. Mejor que ni lo digas. Yo lo estoy diciendo aquí en aras de explicar algo. Pero yo no me atrevería a decir que Dios es injusto. Hay otro pasaje también ahí muy significativo, que lo voy a leer rápido. Eso está en Levíticos 10. En Levíticos 10 dice, el versículo 1, dice, tal vez al leerlo se pueda entender bien. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ustedes saben, Aarón, el hermano de Moisés, y era el encargado de todo lo del templo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, habían sido nombrados por parte de Aarón y de los encargados del cuidado del templo como que formaran parte del equipo de adoración y de las cosas del templo. Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario. ¿Saben ustedes qué es el incensario? Donde se colocaba incienso. Se coloca incienso para que bote un humo y aromatice el ambiente y es como una ofrenda y cosas así. Eso es un incensario. Entonces tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Las ordenanzas de Dios, el orden de Dios, el detalle de Dios para todas esas cosas sagradas y de adoración a él eran al detalle más mínimo. Y todas se tenían que cumplir. Todas se tenían que cumplir. Jehová en ninguna parte dijo, pongan allá algo con prenda de fuego y adiciónale incienso para que esto huela más rico y sea más bonito todo. Él nunca dijo eso. Él nunca les mandó. Y salió en ese momento, cuando ellos pusieron incienso, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Se imaginan ustedes a Aarón, pero haciéndole reclamo a Moisés o a Dios mismo? Pero ¿cómo así? Son mis hijos, ellos son trabajadores para el templo y han estado cuidando el templo muy bien y todo. ¿Y qué pasó con esto? Es que nos pagan todo eso de cuidar el templo, de que mis hijos pusieron incienso para Dios y Dios los mata. ¿Qué es eso? Y Moisés le explicó. Y Moisés le dijo, hicieron algo que nadie les dijo que hicieran. Desobedecieron. Nadie les dijo que hicieran eso. ¿Para qué lo hacían? Es Dios el que está allí. Es Dios el que ordena todo. El Dios es el que especifica las cosas que toca hacer. Entonces dijo Moisés a Aarón, después de que les explicó. Esto es lo que habló Jehová diciendo, le dijo Moisés a Aarón. Esto fue lo que dijo Jehová diciendo.
en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón comprendió y cayó. No se atrevió a hacer ningún reclamo adicional porque entendió que es Dios, su poder, majestad y perfección, quien ordena todo. Y que es Dios. Yo no tengo por qué reclamarle nada. Si Él lo hizo, es Dios. Por poner un incienso, Dios mató a los hijos de Aarón. Y con la explicación que le tuvo que haber dado Moisés, Aarón comprendió y Aarón cayó. Se quedó callado. Como esta situación, hay otros ejemplos de la justicia de Dios, que nosotros a veces pasamos por alto y todo miramos, Dios es bueno, Dios es justo, Dios perdona, Dios... Lo voy a leer rápido. Dios juzgó a Adán y Eva, todos lo sabemos, Dios juzgó a Adán y Eva y los expulsó del Edén, maldiciendo su futura vida terrenal. Malditos serán. Los sacó. ¿Cierto? ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué Dios no les dio a Adán y Eva una segunda oportunidad? No, Dios es de segundas oportunidades. Tenemos que... Él perdona. Él me conoce. No, Él no le dio segunda oportunidad a Adán y Eva. Toda la humanidad quedó maldita por el pecado de ellos. Punto. No hay segunda oportunidad con Dios. Dios juzgó al mundo corrompido y destruyó a la humanidad. A toda la humanidad la destruyó. Ustedes me han desobedecido y les mandó el diluvio y mató a todo el mundo. Dios juzgó destruyendo a Sodoma y Gomorra por su pecaminosidad. Y todos sabemos nosotros la historia de Sodoma y Gomorra, como toda esa perversión sexual y todo lo que se podían ocurrir en ese momento, y igual a lo de hoy en día. Y dice Dios que llegó el clamor y bueno, Dios acabó con Sodoma y Gomorra. Los mató a todos. Es Dios amoroso, es Dios perfecto, es Dios perdonador. Mató. Dios juzgó al pueblo egipcio con lo de las 10 plagas por no liberar a su pueblo. ¿No lo sueltas? Ok, ahí va una plaga. ¿No lo sueltas? Ahí va la otra plaga. ¿No lo sueltas? Ahí va la otra. Hasta llegar a la 10ª. A matar a los primogénitos de todas las familias si es que no tenían la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Y los mató. Mató al hijo de Faraón. Y a todos los primogénitos que no hubieran tenido eso. Dios juzgó a los que adoraron el becerro de oro cuando Moisés subió por las leyes. ¿Recuerdan ese pasaje? Los que quedaron abajo, Moisés subió por las leyes, quedaron abajo, dijo, no, Moisés está demorando mucho, no, ¿eso qué? No, hagamos aquí un Dios que nos guíe. Hicieron el becerro de oro. Después Dios los castigó y mató a muchos. Dios juzgó a Nabucodonosor por su impiedad. Hizo que se alimentara de pasto, de las hierbas, y lo hizo arrastrarse en la tierra, como un animal. Y eso hizo con Nabucodonosor. Después lo restauró, cuando él quiso. Pero dirán algunos, bueno, eso todo es del Antiguo Testamento. Pero ahora estamos en la época de la gracia. Eso ya no sucede después de Cristo. Pero veamos algo del Nuevo Testamento. Dios envió la muerte a Ananías y Zafira por mentirle a Dios. ¿Recuerdan el pasaje en Hechos? Todos se pusieron de acuerdo, todos ayudándose unos con otros. Una pareja tenía una casa, la vendió y... Ok, la vendieron en $200,000. Bueno, pero vamos a decir que nos dieron apenas 150,000 y que todos esos 150,000 los damos a la iglesia. Y ahí quedamos bien y nosotros nos quedamos con 50,000. Por hacer eso,
sin haberles nadie estado pidiendo de que vendan la casa y traigan todo el dinero. No, nadie, les digo. Pero ellos lo hicieron, y lo hicieron así. ¿Y qué hizo Dios? Los mató a los dos, por mentirle a la iglesia, por mentirle al Espíritu Santo. Dios juzgó también por su orgullo a Herodes, por su maldad. Dios envió la enfermedad y la muerte a algunos por celebrar la cena indignamente, que fue lo que leímos ahora al celebrar la Santa Cena. ¿Se acuerdan? Algunos duermen por celebrar la Santa Cena indignamente. Muchos murieron en Corinto. Entonces, ese pensamiento, esa característica, ese atributo de Dios, de ser un juez puro, domina en toda la Biblia. En todas partes se encuentra. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Oye, joven, escucha, puedes hacer todo lo que quieras. Alégrate en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Disfruta tu vida. Y anda en los caminos de tu corazón, en lo que te ocurra, disfruta la vida. Y en la vista de tus ojos. Pero acuérdate, debes entender que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Haz lo que quieras, pero serás juzgado. Esto lo dice Eclesiastés a los jóvenes, pero también para los adultos funciona. O si no, hagan la prueba. Puedes hacer lo que quieras, pero espera la reprensión de Dios. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que tú hagas, todo escondido o no escondido, todo lo traerá Dios a juicio. Romanos 2 del 6 al 11 dice, el cual pagará Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces alguien podría decir, bueno, todo eso está bien, ok, Dios es así, sí, ¿y dónde está la misericordia de Dios? Ese es un atributo de Dios. ¿Dónde está la misericordia de Él? Entonces, para entender la misericordia de Dios, primero debemos entender que Dios siempre, siempre es justo. Siempre. Pero no siempre es misericordioso. No es obligatorio para Dios aplicar la misericordia. Si fuera obligatorio, dejaría de ser misericordia. La misericordia es optativa por Dios. Y entendamos que tener misericordia es no justicia, pero nunca es ser injusto, que son dos cosas muy diferentes. Una es no justicia y otra es que yo sea injusto. Y Dios no es injusto, Dios es justo. En Romanos 9:15 es donde dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Solo yo decido a quién le doy misericordia. No estoy obligado a darle misericordia a todo el mundo. Y se lo digo claramente, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y no tienes por qué preguntarme por qué este sí y por qué este otro no. Soy yo, Dios. Tendré misericordia del que yo quiera cuando yo quiera. Es solo por la bendita voluntad de Dios que
que Él da su gracia. ¿A quiénes? A los elegidos por Él. Él escogió a muchos, por medio de su gracia, ellos llegan a los pies del Señor. Nunca podremos decir que Dios es injusto, solo podemos decir que es misericordioso con los que Él quiere. Entonces, primero debemos entender que todos merecemos el castigo eterno porque hemos pecado, o hay aquí alguno que no haya pecado. Y si hay aquí alguno que haya pecado, merece el castigo eterno, porque esa es la paga del pecado, la muerte, el infierno, eternamente, solo. Nadie merece misericordia, menos tú, que eres un pecado. Nadie merece misericordia, pues la misericordia nunca se gana. La misericordia se da, pero no se gana. Si le pedimos a Dios, Dios mío, sé justo conmigo. Perfecto, ¿tú quieres que yo sea justo? Ok, vete para el infierno ya porque tú pecaste. La justicia. ¿Qué dice la ley? No hagas esto. ¿Lo hiciste? Sí. Ok, para el infierno, punto. No hay nada más que hacer. Y en medio de esa aplicación de la justicia de Dios, sale a relucir la ira de Dios. No es solo, sí, ok, tú faltaste acá. No, la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no contra algunas impiedades, sino contra toda impiedad. Todo eso que tú haces diariamente desobedeciendo a Dios, sobre eso va a caer la impiedad, va a caer la ira de Dios. En Ezequiel 18:4, Dios promete, el alma que pecare, esa morirá. Pero todos seremos juzgados, no, pero yo creí en Cristo Jesús, yo seré juzgado. Todos seremos juzgados. Cristo predijo el juicio final así. En Mateo 25, Él nos aclara cómo es que es ese juicio, cómo es eso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Jesús, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Allá está Cristo sentado en su trono y aquí al frente todos nosotros, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ustedes allá. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, a las ovejas, a los que son dóciles, a los que están con Cristo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, regocijaos, esto es de ustedes. ¿A quiénes? A los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Después, en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tú pecaste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Romanos 2:5 dice, a aquellos que no creen en Cristo Jesús, Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, ira para ese día del juicio, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tú, que no tienes un corazón arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. ¿Cómo podemos entonces salvarnos del juicio de Dios y de la ira de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? La única manera de salvarnos del juicio condenatorio
y de la ira de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús, y no hay ninguna otra forma, solo por medio de la fe. Y esto es posible por la gracia de Dios, porque si no es por la gracia, no hubiera posibilidad de ser salvos, pero por la gracia de Él hay posibilidad. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la confianza completa en la obra absoluta. En la obra absoluta. O la confianza absoluta, más bien, en la obra y la persona de Cristo Jesús. Nos podemos preguntar, ok, pero, bueno, o sea que toda esa ira y todas esas cosas son de Dios, es solo para los que no creen en Cristo Jesús. Esa forma de la justicia de Dios. ¿Cuál de ustedes podría decirme en este momento si Ananías y Zafira no eran creyentes? Nada muestra de que ellos no fueran creyentes. Ellos estaban asistiendo a la iglesia. Ok. Y tan estaban entregados a la iglesia que decidieron vender algo para dárselo a los hermanos. Porque es lo que Dios dice. Apoya a los hermanos. Ananías y Zafira, es decir, yo creo que eran cristianos. ¿Sí? Pero le mintieron al Espíritu Santo y los mató. Entonces, ¿a fin qué? ¿Es por la fe? Sí, es por la fe que podemos ser salvos y evitar ese juicio al final de los días. Evitar de que vayamos nosotros al infierno. Eso es por medio de la fe. Pero así tengas fe, Dios sigue existiendo y Dios castiga. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y aplica su justicia. Hay otro pasaje, no recuerdo bien exactamente en ese momento, en que también se ve el castigo contra algunos, y dice, es preferible que sus cuerpos se pierdan, pero que su alma se salve. Cristiano, que estuvo pecando, les mandó la muerte. Preferible que mueran, pero que su alma se salve. Está en Corintios 5. Lucas 9:23 es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lucas 9:23 lo dice claramente. Y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. O como lo que le dijo Jesús a la samaritana, sí, vete y no peques más. Si pecas, Ananías y Zafira. No le digo así, pero nosotros entendemos. Entonces, la única manera de ser de los de la derecha en el juicio final es por nuestra fe en Cristo Jesús. Es por venir a los pies de Cristo Jesús en verdadero arrepentimiento y fe. Y recibirlo en nuestro corazón como nuestro amo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso nos evita, si Dios acepta nuestro arrepentimiento, si es verdaderamente un arrepentimiento real, y si nuestra fe es real en Cristo Jesús, evita el juicio en el día de la ira. Pero eso no quita que si tú pecas, Dios te puede castigar. Y de hecho, en Hebreos 12 se ve que Dios disciplina. ¿Qué tanto disciplina? Esto aquí, esto aquí. Él sabrá. Con la muerte es posible, uno no sabe. Dios castiga. Dios es Dios. De ahí el temor a Dios. Pero nadie habla de eso hoy en día.
de que debemos temerle a Dios. Nosotros debemos temer el fallarle a Dios. Es lo que nosotros debemos temer de nosotros mismos. Dios mío, ojalá yo no falle en esto, en obedecerle en esto, porque uno no sabe qué va a pasar. Dios es Dios. Dios nos salva, sabemos bien eso. ¿Cómo es que funciona eso lo de la salvación? Dios nos imputa, nos lo añade a nosotros, nos toma como nosotros, nos imputa la justicia de Dios, la justicia de Jesús. Jesús pagó la pena, el castigo por mis pecados. Ok. Debido a eso, entonces si usted ha cumplido la pena, nos declara justos. Porque Jesús pagó, nos declara justos. Pero al mismo tiempo, Dios nos imputa no solo la justicia de Cristo, sino la santidad de Jesús. Al imputarnos la santidad de Jesús, al imputarnos su vida perfecta, sin pecado, inmaculado en todo, nos imputa esa santidad y podemos estar frente a Dios. De resto no podríamos estar. Así hubiéramos sido declarados justos. Pero sin esa santidad no podemos acercarnos a Dios. Entonces, todo eso forma parte de la salvación. Nos imputa tanto la justicia de Dios como de Jesús, como la santidad de Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con todo eso? Ven a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe. No hay nada más que tú puedas hacer. Nada más. Y ruégale que te dé la salvación. Nada más podemos hacer. Porque Jesús ya hizo todo hace 2000 años. Amén. Él ya hizo todo. Nosotros debemos creer en Él. No más. Y acordarnos de la samaritana. Ve y no peques más. No sabe uno cuál va a ser la disciplina de Dios. Témele a Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, Dios todopoderoso, Dios de misericordia, Señor, te oramos, Padre del cielo, para que tú continúes con esa transformación que empezaste en nosotros, Señor. Sabemos que tú prometiste terminarla y confiamos en ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Te pedimos que nos transformes, que nos cambies. Queremos serte fieles en todo. Queremos servirte. Queremos no volver a pecar, Padre del cielo. Perdónanos nuestras ofensas, Señor, y transfórmanos. Danos la seguridad de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos da el poder para no pecar contra ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas transformándonos. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. 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 Hermano, Vamos a pero ponernos de la pie. palabra dice que ninguna condenación hay para los que